Bueno, el domingo pasado presentamos este libro de Jonás y si te lo perdiste vas a querer mirarlo de vuelta en YouTube. Pero cada semana vamos a ver algo poderoso que Dios revela acerca de sí mismo. Y a medida que conocemos más y más a Jonás, lamentablemente, vamos a conocernos más y más a nosotros, lo que va a desafiarnos con una pregunta clave para considerar. Pero incluso vamos a ver cómo Jonás señala a Jesús y sus efectos en nosotros. La semana pasada aprendimos que Dios es un Dios que tiene una misión. Invita a su gente a participar, lo cual es pura gracia y misericordia. Luego tuvimos nuestro primer título especial para nuestro profeta. Jonás es la paloma porfiada, porque Jonás es la palabra para paloma. Es el hijo de fidelidad, irónicamente. Pero del mal ejemplo de Jonás se nos señaló a Jesús cuando él vino y habló de Jonás. Dijo, ahora hay uno más grande que Jonás aquí, y demostró ser el delegado devoto, el hijo de fidelidad, sin ironía. Mientras que Jesús fue el supremo enviado obediente, para Jonás, lo que Dios lo estaba enviando a hacer le pareció fuera de los límites, demasiado lejos. De eso sacamos una pregunta para nosotros. Cuando se trata de lo que Dios podría querer con mi vida, ¿qué me parece demasiado lejos, fuera de los límites? Cada semana vamos a darle a Jonás un título apropiado, basado en lo que vemos. Y en este episodio, los marineros asustados le dan su nombre. Dicen, ¿qué tienes, dormilón? Entonces vamos a ver que Jonás es el dormilón disparatado, además de ser la paloma porfiada. Bueno, a medida que avanzamos en los intensos eventos de este primer capítulo, vemos que Dios demuestra que es soberano. Él es soberano sobre la creación, o sea, está en control. Lo que capaz, sorprendentemente, revela una vez más su increíble gracia y misericordia. Jonás dice correctamente que su Dios es el Señor del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Él conocía los salmos. Tú, Dios, gobiernas sobre el mar embravecido. Cuando se levantan las olas, tú las calmas. Tuyo es el cielo, tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Entonces sí, vemos el control soberano de Dios en que calmó la tormenta, como dice el Salmo. Pero primero vemos su control soberano sobre la creación en que envió la tormenta. Envió la tormenta. Eso, contrario a lo que podríamos pensar, también está lleno de su gracia y misericordia. Porque hoy vamos a hablar de diferentes tipos de tormentas. Pero piénsalo. Si tú o yo fuéramos Dios con esta misión y Jonás dijera, no, fuera de los límites, voy a volar en la dirección opuesta. Probablemente diríamos, bueno, está bien. Simplemente voy a conseguir a alguien más. Y bueno, diviértete. Fuera de mi voluntad perfecta, te lo perdés. Pero no hace eso. No hace eso. Como un padre extremadamente paciente, Dios no se rinde con Jonás.
le envía una tormenta. En el pasaje, curiosamente, usa la misma palabra 4 veces. Los marineros arrojaron la carga al mar y Jonás finalmente dijo, arrójenme al mar. Entonces lo arrojaron al mar. Pero primero, el Señor había arrojado, lanzado el gran viento sobre el mar. Los humanos estaban haciendo todo lo que podían hacer, pero Dios estaba haciendo lo que Él podía hacer para traer de vuelta, de regreso, a su paloma porfiada. Los lectores originales que escucharon esta historia un poco más tarde podrían haber visto a Jonás, paloma, como una imagen de Israel. Porque recuerda que él es del reino del norte de Israel, que a veces se hace referencia como Efraín, porque es ahí donde estaba su capital. No mucho después de Jonás, Dios habló a través de otro profeta, Oseas. Y es aquí donde obtenemos la otra parte de su título para hoy. Dice, Efraín, Israel, es como una paloma, es como un Jonás, torpe y sin sentido, disparatado. En lugar de llamar a Dios y acuden a Él, no, irónicamente llaman a Egipto y acuden a Asiria. Si se acuerdan, esa es la misma nación de los ninivitas. Algo fascinante. Dios dice, cuando vayan, arrojaré mi red sobre ellas y los derribaré como a las aves del cielo. Y cuando escuche que están juntos, los atraparé. Ay de ellos que de mí se alejaron. Destrucción vendrá sobre ellos por rebelarse contra mí, pero yo anhelo redimirlos. Pero se ponen en mi contra, se alejan de mí. Dios es soberano para enviar tormentas, para traer de regreso a quienes huyen de Él. Anhela salvarnos de la destrucción si tan solo dejamos de volar lejos de Él y hacia todo menos Él. Entonces vemos que Dios también es soberano para calmar las tormentas, para quienes que están dispuestos a volverse a Él, a llamar a Él, a confiar en Él. Y aquí, irónicamente y sorprendentemente, no es el profeta de Dios quien hace eso, sino los marineros paganos. Se vuelven como los redimidos del Señor, del salmo que leímos al principio del servicio. Si te lo perdiste, vas a querer leerlo más tarde. Porque es increíble como algo escrito décadas atrás suene tan similar a la situación aquí en Jonás. Todos estos salmos de la semana pasada y de esta son para que nos interesemos nuestro enfoque en los salmos para este año 2025. Entonces, asegúrate de inscribirte en los grupos que van a estudiarlos. Pero en nuestra historia vemos la ironía de las expectativas invertidas que registra el autor. Los marineros que aparentemente adoraban a todo menos al Dios verdadero, estaban despiertos y alertas a la tormenta y su significado. Piénsalo, habían pasado por miles de tormentas en el pasado, pero percibieron que había algo diferente con esta. Esta no era una tormenta cualquiera, era la tormenta de alguien. Son estos hombres los que finalmente dejarían al lado sus ídolos, lo que los mantenían lejos de Dios, para clamar al único Dios verdadero. Él calmó el mar y ellos terminaron adorándolo.
Cuando la tormenta estaba furiosa y el barco amenazaba partirse, Jonás, el profeta de Dios, estaba haciendo lo último que uno esperaría. Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Cuando los marineros bajaron ahí, naturalmente tenían algunas preguntas. Como, ¿qué tienes, dormilón? En otras palabras, ¿cómo puedes dormir en un momento como este? No tiene sentido. Es el dormilón disparatado. Pero dijeron, levántate y clama a tu Dios, capaz a Él le importe que nos morimos. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Pero por casualidad, esta escena hace que alguien piense en otra escena bíblica que tiene un barco y una tormenta furiosa que amenazaba partirlo. Y en medio de todo eso, alguien muy importante en el barco durmiendo. Me hizo pensar en el relato que se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús y sus discípulos habían zarpado en el mar de Galilea. Y una fuerte tormenta agitó el viento y las olas. Al igual que estos marineros, los discípulos estaban muertos de miedo y hacían todo lo posible para llegar a la orilla para salvarse. Y para su asombro y horror, Jesús estaba en la popa profundamente dormido. Naturalmente tenían algunas preguntas, como, Señor, ¿no te importa que perezcamos? En otras palabras, ¿cómo puedes dormir en un momento como este? Pero él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ahora tenía una pregunta para ellos. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Algo interesante acerca del temor es que en nuestra pequeña sección de Jonás vemos la misma palabra 4 veces. Los marineros temían la tormenta. Temían mucho cuando se enteraron que Jonás estaba huyendo de este Dios, a quien decía temer, o sea, una profunda y sumisa reverencia. Pero es cuando la tormenta se calma. En ese momento temen grandemente al Señor. Al igual que estos marineros, después del calmar la tormenta, los discípulos, con temor y asombro, naturalmente tenían algunas preguntas. ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Porque lo que hemos visto en sus escrituras, ¿quién es el que manda a los vientos y a las olas y le obedecen? Solo Dios. Por eso cuando Jesús calma el mar otra vez, esa vez caminando sobre las olas tormentosas, se inclinan y lo adoran, diciendo, de verdad, este es el Hijo de Dios. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús pudo estar dormido en un barco durante una tormenta? Bueno, ¿alguna vez has viajado en auto con alguien, con un conductor que da miedo? No mires a tu alrededor si está acá. Pero no
hay forma, ¿no? No vas a estar relajado, vas a estar agarrado del mango y haciendo todo lo posible para que salgas entero. Pero, por otro lado, ¿alguna vez has estado manejando, capaz, en un viaje largo de ruta? Un viaje largo en ruta y capaz tu pasajero, capaz es tu esposa o tus hijos atrás o tu amigo, si se queda dormido mientras manejas, no sé qué es, pero le he dicho a Luisa, para mí hay algo dentro de mí que se siente profundamente bien cuando ella se duerme mientras manejo. Porque quedarse dormido mientras manejo es confianza. Me siento de confianza, es confianza 100%, absoluta, en mí. Piensen cuando confiamos plenamente en el Creador capaz. ¿Cómo debe sentirse Dios? La respuesta a cómo Jesús pudo estar dormido en una tormenta es clara. Él estaba súper tranquilo, en paz. Tenía una verdadera sensación de seguridad. Porque como hombre vivía exactamente dentro de la voluntad del Padre y también, como las Escrituras lo dejan claro, Él es el Creador, el Señor del cielo, quien hizo el mar y la tierra firme. Jesús es el Creador confiado. Pero eso es confuso cuando pensamos de vuelta en Jonás. ¿Te has preguntado cómo Jonás pudo estar dormido en un barco en una tormenta? Claramente solo pudo hacerlo porque él estaba súper tranquilo y en paz con su huida de la presencia y misión de Dios. Pero él tenía una falsa sensación de seguridad. Este hombre estaba viviendo decididamente fuera y en contra de la voluntad y la presencia de Dios. Jonás está relajado y sin estrés porque iguala alejarse de la presencia y voluntad de Dios para hacer lo que él quiere con tranquilidad, refugio, libertad. Es un poco delirante. Por eso no es solo el durmiente, es el dormilón disparatado. Con humor y también de una manera con la que podemos identificarnos. El autor describe a él sin poder conectar los puntos con lo que decía creer y lo que estaba haciendo. ¿Te diste cuenta de que proclamó: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme? Dice eso mientras intenta huir por el mar de la presencia del Señor soberano, del cielo, la tierra y el mar. Pero antes de reírnos de Jonás, o después, ¿podemos identificarnos con eso? Somos dormilones disparatados. Por un tiempo podemos sentirnos relajados y sin estrés, viviendo a nuestra manera en lugar de la manera de Dios. Se siente como libertad, refugio, tranquilidad. Pero si has estado en eso por suficiente tiempo, probablemente ya sabes que eso no perdura. Y al final, no vale la pena. La historia de Jesús de hoy nos enseña cuándo estar tranquilos, cuando no tendemos a estar tranquilos. Y la historia de Jonás de hoy nos enseña cuándo deberíamos no estar tranquilos, cuando tendemos a estarlo. Es posible
que estés viviendo con una falsa sensación de seguridad mientras vives fuera y en contra de la voluntad clara de Dios? Mientras empezamos a ver cómo aplicar esto a nuestras vidas, tenemos que reconocer que hay diferentes tipos de tormentas que la Biblia describe. Podría ser mi tormenta por hacer el mal. Puede ser mi tormenta por hacer el mal, mi tormenta por hacer el bien. Puede ser la tormenta de otra persona o la de nadie en particular. Es simplemente la vida en este mundo roto. En otras palabras, la Biblia dice que hay algunas pruebas y dificultades que son resultado directo de nuestras malas acciones, como en el caso de Jonás. Si eres un padre en una placita, digamos, y hay un niño que se porta mal o simplemente está haciendo algo peculiar o que da vergüenza, inevitablemente alguien pregunta, ¿de quién es ese niño? Y tienes que levantar la mano tímidamente, es mío. Perdón, chicos. Así es como imagino la escena con los marineros y Jonás. Básicamente preguntan, ¿de quién es esta tormenta? Y Jonás tiene que levantar la mano tímidamente. Sería mía. Mala mía, chicos. Incluso en el Nuevo Testamento dice que Dios es un padre. Entonces, a veces disciplina a sus hijos, a quienes ama, con la meta de que regresen a Él. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con sacar esa conclusión para nosotros mismos y especialmente para los demás. Porque eso absolutamente se abusa para hacer que las personas se sientan culpables innecesariamente. Como el clásico, no te estás sanando porque hiciste algo mal o no tuviste suficiente fe. Para mí es muy triste que hoy en día hay personas que todavía dicen eso, como si lo supieran, cuando el libro más antiguo de la Biblia, Job, se trata de tirar esa idea a la basura. En su caso, sus dificultades fueron por hacer el bien. Como en esa historia, hoy el enemigo lógicamente va a querer atacar y desanimar a los que están viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y hacen una diferencia en su misión. Pero también podríamos ser como los marineros y quedar atrapados en la tormenta de otra persona. O sea, las personas que tienen su voluntad libre y una naturaleza pecaminosa muy a menudo son la razón detrás de las heridas que experimentamos. Nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino a los que nos rodean. Pero probablemente lo más común, hay tormentas en esta vida solo porque vivimos en un mundo caído que Dios promete redimir. Jesús mismo dijo que hay cosas que simplemente suceden sin una causa humana directa, pero que Él puede tomar nuestras tormentas y convertirlas en una oportunidad para su gloria y para nuestro bien. Como la tormenta que experimentaron los discípulos. Entonces, si sabes hoy que estás en una tormenta en la que tú mismo te metiste, Dios está tratando de despertarte a tu falsa sensación de seguridad. Vuélvete a tu Creador. Confía en Él. Nunca es demasiado tarde para extender la mano y buscarlo porque nunca está lejos de ninguno de nosotros.
Recuerda que Jesús es el verdadero hijo de fidelidad. Él es fiel para enviar y proveer una salida. A veces es una tormenta. Sé que en el momento parece imposible tomar esa salida, pero es posible. Pide ayuda hoy, porque a veces Él envía a una persona para ayudar a despertarnos. Incluso las personas inesperadas, como los marineros, estamos dispuestos y disponibles para hablar. Y si estás en una de esas tormentas que no tienen sentido, como la tormenta de los discípulos, si tienes a Jesús en tu barco, Él puede ayudarte a tener una paz que no tiene sentido. Pero ¿está Él en tu barco? ¿Lo has invitado a entrar? Puedes tener una verdadera sensación de seguridad y confianza si te vuelves a Él y confías en el Creador confiado. Extiéndele tu mano y búscalo, porque aunque puede sentirse como lo opuesto, Él nunca está lejos de ninguno de nosotros. El Hijo de Fidelidad está ahí para fortalecerte y protegerte. Incluso al final del día es fiel para cumplir su promesa de renovar este mundo, donde no va a haber más tormentas, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte. Ese mundo se ha hecho accesible, gratuitamente para todos los que andan huyendo, si solo dejamos de lado lo que nos mantiene lejos de Dios y confiamos en su pago por nosotros. Para responder a la pregunta de los discípulos, sí, absolutamente a Jesús le importa que estemos pereciendo. Le importan los efectos atroces del pecado en su mundo, en sus personas. Por eso proveyó una solución para nuestro problema de muerte. Se ofreció voluntariamente a ser arrojado al mar, a ser condenado a muerte. No para evitar la voluntad y misión de Dios, sino para cumplirla y para ofrecer gracia y misericordia a los peores huidores. Entonces, les dejo con nuestro clásico minuto para reflexionar, con estas preguntas para considerar. ¿Qué me parece demasiado lejos o difícil de dejar ir para volverme a Dios? O sea, ¿a qué me aferro para tener tranquilidad que en realidad me aleja de Él? Y la segunda, ¿qué me parece demasiado lejos o difícil de dejar que Dios se encargue? O sea, ¿en qué no estoy confiando a Dios?